Este fanfic lo estás escuchando en Rangerfix, únete a nuestro Patreon para escuchar mucho más, empecemos. Capítulo 1. La espada y yo. Capítulo 1. La espada y yo. Como era de esperar del Seireitei. Tienen mucho dinero. Uchiha Yato sostenía el trozo de papel entre sus manos, chasqueando la lengua con asombro. Pensar que una simple carta de aceptación a la Academia Shino estaría imbuida de Kido, lo que la haría prácticamente imposible de destruir. La carta, del tamaño aproximado de 2 palmas juntas, presentaba intrincados diseños bordados con hilo de plata. Las flores distintivas del Gote y 13 se entrelazaban en una impresionante composición. El lema de la Academia Shino estaba grabado en la parte superior. No busques la belleza en la batalla. No busques la virtud en la muerte. No pienses solo en tu propia vida. Si deseas proteger al rey y a los 5 nobles, debes aniquilar hasta el último enemigo que acecha entre las sombras de las hojas. En el centro exacto del aviso figuraba la información personal del joven. Uchiha Yato. Origen. Rukongai Oriental, Distrito 62. Tras el examen. Uchiha Yato posee un excelente Reiyatsu, un alma resistente y un carácter moral satisfactorio. Por la presente, usted queda admitido como nuevo estudiante en la Academia Shino. Lugar de reporte. West Rukongai, Distrito 1, Junrinan, Akudomon. Plazo para la presentación del informe. Dentro de los 6 meses siguientes a la emisión de este aviso. En la esquina superior derecha se encontraba un retrato de Uchiha Yato. Representaba a un muchacho de unos 14 o 15 años, con cabello negro y ojos de un negro intenso. Era delgado y una leve sonrisa asomaba en sus labios. Un rostro extraordinariamente apuesto. Finalmente lo logré, para ser honesto, para alguien de Rukongai, la parte cultural del examen de ingreso es un gran suplicio de estudiar. Yato suspiró, arrojó la carta a un lado mientras se recostaba, apoyando la cabeza sobre los brazos cruzados. Dentro de la choza, bastante destartalada, el niño saboreó un breve momento de paz. Tras reencarnar en el mundo de los Shinigami, se esforzó al máximo para aprobar los exámenes de la Academia Shino, sin permitirse ni un solo momento de descanso. Perfeccionar su físico, ahorrar dinero para comprar libros y trabajar en empleos ocasionales para subsistir. Fue incluso más agotador que su último año de instituto en su vida anterior. Por suerte, el Distrito 62 de Rukongai Oriental, Anagare, contaba con el orden mínimo necesario para sobrevivir. No era un páramo sin ley infestado de criminales despiadados como Zaraki o Inuzuri. Además, era una suerte que Yato hubiera sido un veterano curtido en el sistema educativo basado en exámenes en su vida anterior. Podía manejar este nivel de intensidad. En cuanto a por qué había cruzado al mundo de Bleach, Yato ya ni siquiera se molestaba en darle vueltas al asunto. Y en cuanto a por qué su apellido era Uchiha, ¿por qué tiraste tu carta de aceptación? ¿Te esforzaste tanto para conseguirla? Una voz femenina y burlona resonó de repente justo al lado de su oído. Yato no giró la cabeza, ni siquiera abrió los ojos. ¿Qué, se supone que debo enmarcarlo? Jeje, podrías tatuártelo en el cuerpo. ¿Quién se tatúa algo así? Si me voy a tatuar, debería decir todo por el Seireitei. Quizás el viejo Yamamoto lo vea y enseguida me prepare para ser el próximo capitán general. ¡Qué buena idea! Te lo tatuaré esta noche mientras duermes. La chica que había aparecido de la nada bromeó con un tono de total familiaridad. Ella también tenía el cabello y los ojos negros. Su larga melena caía en cascada hasta la cintura. Tenía un rostro hermoso, pero en marcado contraste con su elegante apariencia de dama noble, su vestimenta era imponente. Llevaba un ajustado traje de combate negro debajo de una armadura laminar carmesí de la era Sengoku, y portaba un enorme y peculiar abanico Gunbai sujeto a la espalda. Incluso en la sociedad de almas, este estilo de vestimenta se consideraba una auténtica antigüedad. Mientras admiraba el retrato en la carta de aceptación, extendió la mano y tocó la cara de Yato, separándole ocasionalmente los labios para inspeccionar sus dientes como si estuviera evaluando a un caballo. Vaya, vaya, vaya. Como era de esperar. Cuando se trata de chicos realmente guapos, siempre se ven mejor en persona que en las fotos. ¿Entonces me consideran guapo? Obvio. La chica le dio un golpecito en la cabeza a Yato con disgusto. ¿Hay algún Uchiha feo en nuestra familia? Gracias. Entonces, ¿cuándo te casas? Muchas chicas te miran con ojos brillantes. ¿Cómo era el dicho? Ah, sí. Restaurar la gloria del clan Uchiha es nuestro deber ineludible. Deja de bromear, y suspiró Yato, acostumbrado a la peculiar forma de hablar de la chica. En serio, el examen cultural es ridículamente difícil.
Ojalá mi clase de reír fuera un poco más avanzada. Oí que te dejarían saltarte el examen e inscribirte directamente. La chica se encogió de hombros, lo que provocó que su armadura carmesí tintineara ligeramente con un agradable sonido susurrante. La clase 12 de reír es bastante impresionante, pequeño genio. Realmente tienes un don para convencer a los niños. Solo entonces Yato abrió los ojos, un brillo intenso cruzó sus pupilas negras como la noche. Cuando fui a recoger mi carta de aceptación, me topé con la procesión del Escuadrón 12. Escuché un nombre, Kiryo Ikifune. Hizo una pausa y luego continuó. Así que necesito revisar la cronología de nuevo. Ahora mismo, estamos en la época anterior al ascenso de Kiryo Ikifune al Escuadrón 0. Pero probablemente no pasarán más de unos pocos años antes de que se dirija al Palacio del Rey del Alma. La mayor ventaja de un reencarnado era la capacidad de prever los grandes acontecimientos. Sin embargo, los Shinigami podían vivir fácilmente cientos de años, y la cronología de la historia original siempre fue increíblemente imprecisa. Además, dado que Uchiha Yato provenía del Rukongai, recabar información resultaba sumamente difícil. El conocimiento era acaparado por unos pocos. En este mundo, los Shinigami y los nobles eran indiscutiblemente la clase alta, mientras que los habitantes de Rukongai rara vez podían acceder a sus círculos más íntimos. Precisamente por eso Yato se lamentaba constantemente de la dificultad de los exámenes culturales. En los distritos de mayor numeración del Rukongai, encontrar una sola librería era prácticamente imposible. Estudiar y recopilar información era una tarea ardua. Los muros forjados con Sekiseki representaban mucho más que una simple barrera física. Por suerte, determinar el período de tiempo aproximado no fue demasiado difícil. En ese momento, se encontraban aproximadamente 120 años antes del comienzo de la trama principal. Los ojos de la chica se iluminaron. Estaba a punto de hablar cuando sus hermosas cejas se fruncieron repentinamente. Alguien viene. Su mano rozó el gunbai con estampado de llamas que llevaba a la espalda, y una media sonrisa se dibujó en sus labios. También llevo bastantes cosas, HMPH. Uchiha Yato se puso de pie y le dio una palmadita en el hombro a la chica, indicándole en silencio que no se preocupara. Llamaron a la puerta y el visitante entró cargando bolsas grandes y pequeñas. Yato, muchacho, eres realmente impresionante. Dijo el hombre de mediana edad con una risa jovial mientras tomaba asiento frente al joven. Hacía siglos que nuestro distrito de Anagare no tenía un nuevo alumno en la Academia Shino. El señor Oriuchi estaba encantado. Pura suerte. Apenas aprobé, respondió Yato con modestia, aceptando los regalos de su invitado mientras entablaban una conversación informal. El hombre de mediana edad era un gran conversador, lo que creaba un ambiente bastante armonioso. Curiosamente, el invitado solo miró a Uchiha Yato de principio a fin. En cuanto a la chica, parecía una entidad de otra dimensión, completamente invisible a sus ojos. Lo cierto era que, en la vasta extensión de la sociedad de almas, solo Yato podía verla y sentirla. La chica de la armadura carmesí apenas lanzó una mirada fugaz al visitante antes de sentarse sobre los tatamis, acurrucándose y abrazando sus rodillas. Observó a Yato en silencio, sin poder reprimir una leve sonrisa. Para un ser sensible, permanecer invisible, intocable e inaudible para el mundo entero condenado a una eternidad de aislamiento era sin duda la forma de tortura más aterradora. Pero, afortunadamente, había una persona unida a ella en vida y en muerte, compartiendo su destino. Esa persona era todo su mundo. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 2. Capítulo 2. Robando el nombre. Capítulo 2. Robando el nombre. Sociedad de Almas, East Rukongai, Distrito 62, Anagare. Dentro de la modesta casa, el hombre de mediana edad hablaba sin parar. En un momento comentaba las políticas del censo del distrito de Anagare hace año, y al siguiente suspiraba por la desaparición del hijo menor de alguien, desaparecido a pesar de una larga búsqueda. Un asunto que incluso había llegado a oídos de cierto Shinigami. Su nombre era Yuji Nomura, y era el jefe de distrito de esta zona. En Rukongai, cada distrito tenía varios jefes de distrito, responsables de asuntos como la recaudación de impuestos, la gestión del censo y la detención de bandidos. Por supuesto, su autoridad tenía sus límites. Respondían ante los 46 principales, o mejor dicho, servían a una familia noble específica. Uchiha Yato mantuvo una sonrisa educada en todo momento, asintiendo con la cabeza y charlando con Yuji Nomura. Finalmente, después de que Nomura sintió que había sentado las bases suficientes, tosió levemente y su expresión se tornó seria.
Yato, muchacho, ¿sabes lo que sucede después de que te matriculas en la Academia Shino? Estudio y luego me convierto en un Shinigami, respondió Uchiha Yato, fingiendo sorpresa. ¿Qué más podría pasar? Yuji Nomura bajó la voz y pronunció el discurso que había preparado con mucha antelación. Durante mis años como jefe de distrito, he visto a algunos jóvenes ingresar a la Academia Shino, pero el camino de un Shinigami no es fácil de recorrer. Al principio, te inscribes con éxito, entras en contacto con el mundo de Reiryoku y los Shinigami, y aprendes constantemente cosas nuevas. Cada día se siente como una aventura milagrosa. Pero poco a poco te darás cuenta de que la brecha entre tú y tus compañeros se hace cada vez más grande. Ni siquiera podrás seguir el ritmo de muchos estudiantes de origen humilde, ni siquiera de las figuras importantes de las casas nobles. Han recibido más de una década, a veces décadas, de instrucción en kendo y teoría. Han estado inmersos en zanjutsu, akuga, o aikido desde la infancia. Gracias a su linaje familiar, obtienen los primeros puestos en todos los exámenes. Intentarás compensar tu falta de talento con mucho esfuerzo, sacándole hasta la última gota de energía con la esperanza de acortar la distancia. Pero por mucho que entrenes, siempre habrá un abismo insalvable entre tú y ellos. Por supuesto, siempre hay estudiantes sobresalientes de Rukongai que destacan por encima del resto en cada promoción. Pero por lo que sé, su clase Rei ya contaba con más de 10 alumnos en el momento de la matriculación, lo que significa que la academia invirtió mucho en ellos desde el principio. Para cuando lleguen los exámenes de graduación 6 años después, tú, física y mentalmente agotado, no serás bendecido por un milagro. Incluso si apenas logras entrar en el GOTE 13, morirás pronto en el campo de batalla por falta de fuerza. Incluso hay muchos estudiantes de sexto año que no cumplen con los requisitos de graduación. Al no poder ingresar al Seireitei, no les queda más remedio que trabajar como simples guardias para los nobles. Yuji Nomura tenía una expresión de profunda tristeza, como si estuviera a punto de derramar una lágrima. Pero de repente, se dio una palmada en el muslo con un fuerte golpe y su semblante se iluminó por completo. Pero el señor Oriuchi es un hombre bondadoso, y ha decidido ayudarte. ¿Ah? Preguntó Yato con evidente interés. ¿Cómo me ayudas? Este año, no se presenten en la Academia Shino. Le entregaré su carta de aceptación al señor Oriuchi, dijo el jefe de distrito de mediana edad con una sonrisa afable. A cambio, cuando te reinscribas dentro de unos años, Lord Oriuchi te proporcionará recursos. Los fundamentos del Zanjutsu, los secretos de la Kuga, con el respaldo de un noble, sin duda dejarás atrás a tus compañeros del Rukongai y te asegurarás un futuro mucho más brillante. Como saben, la familia Oriuchi es una casa noble y distinguida con 1000 años de historia. En los 80 distritos del Rukongai Oriental, una parte importante del comercio de tabaco está completamente bajo el control de los señores Oriuchi. Los nobles siempre cumplen su palabra. Su poder es inmenso, capaces de cosas que ni siquiera podemos imaginar. Que tengas una buena vida, o una mala, todo depende de un solo pensamiento suyo. Tras decir todo esto de una sola vez, Yuji Nomura extendió la mano, indicándole a Yato que le entregara la carta de aceptación. Tenía mucha confianza en sí mismo porque Lord Oriuchi le había enseñado personalmente ese mismo discurso justo antes de marcharse. Apelar a las emociones, razonar con lógica, prometer grandes recompensas, todo ello mientras se introduce una amenaza subyacente. Yuji Nomura incluso sintió la necesidad de aplaudir su propia interpretación excepcional. Sin embargo, esperó mucho tiempo sin recibir respuesta alguna de Yato. El joven simplemente cambió de postura, tamborileando ligeramente con los dedos sobre la rodilla, observándolo con una media sonrisa. Con esos ojos que eran más oscuros que la noche misma. Por un instante vertiginoso, Yuji Nomura sintió como si una bestia salvaje le hubiera mordido el corazón con saña. Su mente retrocedió violentamente 30 años en el tiempo. En aquel entonces, era simplemente un cazador que llevaba consigo a diario un arcabuz de fabricación rudimentaria a las montañas, cazando animales pequeños y tendiendo trampas para pájaros. Aunque pobre, era una vida plena. Eso fue hasta aquel atardecer, cuando se encontró con el lobo gigante venerado como el gran demonio. Sus garras eran más afiladas que cuchillas, sus colmillos más calientes que las llamas, su lomo cubierto de cicatrices que se asemejaban a la tierra árida, y su rostro, nadie había visto jamás su rostro, porque todo cazador que se enfrentaba a él de frente se convertía en un fantasma en su vientre. Eso era lo que solían decir los viejos cazadores del pueblo. Ese atardecer, Yuji Nomura murió entre las fauces del lobo. Posteriormente, su alma llegó a la sociedad de almas.
Se convirtió en un plus y fue asignado al Distrito 62 de Rukongai Oriental, a Nagare. Por pura coincidencia, logró ganarse el favor de la familia Oriuchi y se convirtió en jefe de distrito. Aún hoy, Yuji Nomura no podía recordar el rostro del lobo gigante. Solo recordaba que sus ojos eran increíblemente negros. Negros como la tinta. Negros como una densa niebla. Como el descenso imponente del cielo nocturno. Y ahora, al cruzar la mirada con el chico, Yuji Nomura sintió como si hubiera sido transportado de nuevo al último momento antes de su muerte. Los habitantes de Rukongai solían conservar un recuerdo muy vívido de la muerte. Afortunadamente, justo en ese momento, Uchiha Yato soltó una carcajada. La atmósfera sofocante se derritió como hielo y nieve. Pero Yuji Nomura no se atrevió a reírse con él. Acabo de recordar algo. El joven se puso de pie y le sirvió una taza de té al jefe de distrito, un hombre de mediana edad. El vapor se elevó en espiral, y el aroma del té llegó a la nariz. Hace más de 10 años, cuando llegué por primera vez a Nagare, fuiste tú quien me trajo a esta habitación. En aquel entonces, me preguntaste cuál era mi nombre. Te mostraste muy sorprendido. ¿Uchiha? ¿Qué apellido tan extraño? ¿Recuerdas cómo te respondí? El apellido Uchiha definitivamente no es muy común por aquí, pero si pasas suficiente tiempo con nosotros, descubrirás que la gente del clan Uchiha generalmente comparte dos rasgos distintivos. Primero, somos bastante guapos. En segundo lugar, nuestros cerebros no funcionan del todo bien. El apuesto joven se señaló la cabeza con el dedo. Parecía haber un rastro de diversión en su voz, pero sus ojos negros como la noche estaban mortalmente tranquilos, incluso irradiaban una frialdad escalofriante. ¿Quieres mi plaza de matrícula? Por supuesto que puedes quedártela. Pero, tendrás que quitármelo de mi cadáver. Ahora está muy lejos. No parece que vaya a casa. La chica con la armadura carmesí de la era Sengoku se apoyó en la ventana y de repente soltó una risita. Jaja, de verdad tropezó y se cayó. Parece que te tiene miedo. Un rey de clase 12 es más que suficiente para ejercer una supresión psicológica sobre un alma ordinaria. A este nivel, dentro del Gotei 13, mi presión espiritual es incluso suficiente para alcanzar el Shikai. Uchiha Yato, actuando como si nada hubiera pasado, examinó los regalos de felicitación que le había traído el jefe de distrito de mediana edad y suspiró. Es una lástima que no haya tenido la oportunidad de tener una Asauchi en mis manos durante todos estos años. Si tuviera una Zanpakuto, podría, por fin pude saber tu nombre. La chica compartía una conexión telepática con Uchiha Yato y, naturalmente, sabía lo que él estaba pensando. Ella negó suavemente con la cabeza. Es demasiado difícil. A menos que te aventures en los distritos de mayor numeración, donde reina el caos, y tal vez encuentres una Zanpakuto abandonada por un Shinigami caído. Pero incluso así, es muy improbable. De entre tantos Shinigami, solo Zaraki Kenpachi y Kurosaki Ichigo lograron conseguirlo por medios tan poco ortodoxos. Se mordió el labio ligeramente, y una expresión de preocupación cruzó su rostro. No tiene sentido pensar en eso ahora. No podemos renunciar a la plaza en la Academia Shino. ¿Retrasarlo un año? HMPH. Es más fácil decirlo que hacerlo. Si le hubieras entregado la carta de aceptación ahora mismo, alguien te habría callado para siempre inmediatamente. Pero lo que dijo ese tipo antes es cierto. La familia Oriuchi es noble. Su poder es inmenso, incluso tienen asesinos a sueldo. Te negaste a seguirles el juego. Yato, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué más podemos hacer? El joven se puso de pie de un salto, golpeando el suelo con fiereza y bravuconería heroica. Corremos. Ahora mismo. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 3. Jin y Ranjiku. Capítulo 3. Jin y Ranjiku. El plan de escape terminó en fracaso. En el instante en que Yato abrió la puerta, vio a varios holgazanes con chaquetas marrones cortas merodeando fuera de su patio. Estaban reunidos de 2 en 2 o de 3 en 3, riendo y empujándose juguetonamente. Algunos de ellos lanzaron miradas ocasionales y malintencionadas en dirección a Yato, con rostros que prácticamente gritaban malicia. Uchiha Yato cerró la puerta de madera y volvió a sentarse. Así que se prepararon para ambos escenarios. Yuji Nomura viene como persuasor, mientras que envían hombres para vigilarme e impedir que escape. Hizo una pausa, visiblemente desconcertado. ¿De verdad la familia Oriuchi está tan desesperada por la carta de aceptación que tengo en mis manos? Yato, ten cuidado, advirtió la chica sin nombre con expresión seria. Un rey de clase 12 no es suficiente para intimidar a un noble.
Ahora mismo, ni siquiera tienes una Zanpakuto, y no tienes ni idea de Zanjutsu, Akuga, o Onikido. Enfrentarte a la familia Oriuchi no es una perspectiva prometedora. La balanza de la victoria no se inclinará a tu favor, estás siendo demasiado educado con tus palabras. Entre nosotros dos, puedes decir lo que piensas. Ahora mismo eres increíblemente débil. La familia Oriuchi podría matarte con la misma facilidad con la que descuartizan un cerdo. ¡Ay, qué inútil eres! ... Yato puso los ojos en blanco. Justo cuando estaba a punto de replicar, vio dos cabezas que se movían junto a la ventana. Ah, sois vosotros dos. Pasad y sentaos. ¿Qué hacéis mirando por ahí fuera? El joven agitó los paquetes que llevaba en la mano. El jefe de distrito, Nomura, acaba de traer esto. Hay pollo ahumado y carne seca. Hace tiempo que no coméis carne, ¿verdad? ¡Guau! Quiero un poco. Antes de que Yato terminara de hablar, una chica rubia irrumpió en la habitación. Parecía tener unos 12 o 13 años, y vestía un kimono de cáñamo tosco. Su cabello rubio brillaba bajo la luz del sol, rebosante de energía vibrante. No era otra que Matsumoto Rajiku en su juventud. Gracias, hermano mayor Yato. Eres el mejor. Eres muy capaz, mucho mejor que Jin. La niña era tan dulce como hábil con las manos. Con una sonrisa pícara, agarró el pollo ahumado y empezó a comérselo enseguida. Incluso mientras comía con desbordante alegría, Rajiku no se olvidó de arrancar el muslo de pollo más carnoso y empujarlo hacia el chico que estaba detrás de ella. Ginebra, tú también come un poco, la carne es realmente lo mejor. Uchiha Yato sonrió y miró a Ichimaru Yin. En ese momento, Ichimaru Yin tenía el cabello de color lila claro y un rostro delgado. Sus ojos rasgados permanecían perpetuamente entrecerrados, ocultando a la perfección todas sus emociones. Disculpa que te moleste, hermano mayor Yato. Era mucho más educado que Rajiku, expresando su agradecimiento con el respeto habitual y comiendo su porción de pollo ahumado con modales refinados. Come despacio, hay más si no te basta. Yato les sirvió té a los dos y sacó algo de fruta y bolas de arroz para poner sobre la mesa. Fue una casualidad del destino que Rajiku y Jin, que también vivían en el distrito de Anagare, resultaran vivir justo al lado de Yato. Sin embargo, sus condiciones de vida eran mucho más precarias que las de Yato. Al ser demasiado jóvenes y no tener la fuerza física suficiente, no podían ganar mucho dinero y dependían exclusivamente el uno del otro para sobrevivir. Yato les ofrecía ayuda de vez en cuando. Con el tiempo, se hicieron muy amigos. Jin y Rajiku también estaban profundamente agradecidos y sabían cómo devolverle el favor, ayudando a menudo a Yato a arreglar su jardín o a arrancar las malas hierbas. Así que ser una Shinigami es genial, murmuró Matsumoto Rajiku, con la boca resbaladiza por la grasa, maravillada por el festín. El jefe de distrito Nomura suele pasearse con la nariz prácticamente tocando el cielo, pero en realidad les trajo a todos esta deliciosa comida. Yato sonrió y aclaró. Todavía no soy un Shinigami. Ni siquiera he cruzado las puertas de la Academia Shino. ¿Seguro que lo consigues, Yato? Eso espero, Rajiku, ¿quieres convertirte en una Shinigami? Siempre oía que esos tipos morían jóvenes, que un Olyou podía devorarlos en cualquier momento. Pero si eso significa comer tanta comida deliciosa todos los días, quizás no sea tan mala idea. Jaja, la Rajiku de entonces era bastante inocente, un poco ingenua y dulce, y Yato disfrutaba burlándose de ella. Hablando de eso, pronto me iré a la Academia Shino. Se han comido tanta de mi comida. ¿Cómo me lo van a pagar? La pequeña Rajiku se rascó la cabeza. De repente, se le ocurrió una idea y su rostro se iluminó con una radiante sonrisa. Ya sé. Jin y yo vamos a pescar al bosque del este esta noche. La última vez que fui a bucear, vi montones de almejas escondidas bajo las piedras. Te traeré algunas perlas. De acuerdo, es una promesa. La chica sin nombre, ataviada con su armadura carmesí de la era Sengoku, no pudo evitar que sus ojos brillaran ligeramente, dirigiendo una mirada de aprobación a Matsumoto Rajiku. Se sabía que las perlas mejoraban la vista, y ella tenía una obsesión bastante intensa con todo aquello que pudiera nutrir los ojos. Mientras Yato y Rajiku mantenían una animada conversación, Ichimaru Yin permanecía completamente en silencio al margen. Tomó pequeños sorbos de té en silencio y tragó la carne seca, masticando lenta y deliberadamente. Tenía exactamente el aspecto de una serpiente preparándose para hibernar. Solo cuando Rajiku se cansó de hablar y volvió a prestar atención al pollo ahumado, Ichimaru Yin dejó su taza de té y habló con calma. El hermano mayor Yato.
¿Qué pasa, Jin? Hay mucho más ambiente fuera de tu jardín de lo habitual. Sí. He oído que últimamente hay una banda de ladrones operando en la zona. Tú, el joven Ichimaru Yin hizo una pausa, dando énfasis a sus palabras. A diferencia de Rangiku y de mí, tú tienes muchas cosas valiosas en tu casa. Ten cuidado. Oh. Un atisbo de admiración surgió en el corazón de Yato. Vaya, qué niño tan excepcionalmente inteligente. Como era de esperar. Un genio de este calibre es verdaderamente extraordinario, incluso desde una edad temprana. Yato hizo un gesto con la mano restándole importancia, mostrando cierta indiferencia. No te preocupes. El jefe de distrito Nomura tiene muchos ases bajo la manga cuando se trata de lidiar con ladrones. Además, ¿acaso los nobles no están aquí para protegernos? Sonrió. Al abrir y cerrar los labios, sus dientes blancos como la nieve chocaron entre sí. No parecía que estuviera hablando. Más bien, se asemejaba a un tigre feroz preparándose para devorar a su presa. Si uno quiere reparar un agravio, siempre hay alguien a quien responsabilizar, ¿verdad? Eso es cierto, Ichimaru Yin parpadeó sorprendido. No había captado la intención asesina contenida que se escondía tras las palabras de Yato. Simplemente supuso que aquel vecino mayor, que pasaba sus días estudiando y entrenando sin descanso, ya tenía un plan bien elaborado en mente. Los tres charlaron un rato más antes de que Jin y Rangiku se levantaran para marcharse. No hay prisa, esperen un segundo. Uchiha Yato separó una porción de la comida que Yuji Nomura había traído, la empacó y se la entregó a Rangiku. Toma esto. De todas formas, pronto iré a la Academia Shino. Al menos durante los próximos 6 años no tendré que preocuparme por la comida. Sonriendo, Yato entregó el paquete. Levantó la cabeza y echó un breve vistazo a la pequeña cabaña de Jin y Rangiku, que no estaba muy lejos. Estaba a menos de 50 metros de su propio patio. Demasiado cerca. Frunció el ceño imperceptiblemente. Para cuando se dio la vuelta, había ocultado cualquier rastro de inquietud. Rangiku, no olvides mis perlas. Lo tienes, hermano mayor Yato. No te preocupes, soy un nadador increíble. Saldré ahora mismo. La niña rubia salió corriendo del patio a toda prisa, dejando atrás a Ichimaru Yin, quien tuvo que hacer malabares con las distintas bolsas y despedirse torpemente de Yato. Gracias de nuevo por todas las molestias, hermano mayor Yato. No es nada. Ah, por cierto, ¿tú y Rangiku vais a ir a pescar al bosque del este esta noche? Sí. También bucearemos en busca de perlas. Jaja, escucha, chico. Asegúrate de aprovechar al máximo la oportunidad de pasar tiempo a solas con una chica a altas horas de la noche. Uchiha Yato le dio una palmada en el hombro a Ichimaru Yin. En el lapso de una sola respiración, sus 5 dedos apretaron con fuerza, haciendo que los huesos de Jin crujieran bajo la presión. Pasa todo el tiempo que puedas jugando con Rangiku ahí fuera, no hay ninguna prisa por volver esta noche. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 4. Batalla nocturna. Capítulo 4. Batalla nocturna. Si había algo que nunca le faltó a la sociedad de almas, fueron matones despiadados. En las 4 direcciones del Rukongai, cualquier distrito con un número superior a 70 era un páramo sin ley. Prácticamente no había orden. Los nobles no podían imponer una gestión eficaz, y a los Shinigami no les importaba. La violencia era la única moneda de cambio universal. Incluso a los pequeños comerciantes que regentaban modestos puestos no les importaba sacar un cuchillo para ganar algo de dinero extra. Sin embargo, el Seireitei impuso un sistema de jurisdicción por boletos para los residentes del Rukongai. En el momento en que un alma ingresaba a la sociedad de almas, se le asignaba un área de actividad designada. Sin permiso explícito, cruzar entre distritos estaba estrictamente prohibido. Esto resultó en el extraño status quo del Rukongai. Los distritos con números más bajos, como el distrito oeste 1 Junrinan, eran prácticamente utopías. El orden público era excepcionalmente bueno, tanto que a muchos Shinigami les gustaba vacacionar allí en sus días libres. Los distritos de mayor numeración, como el distrito norte 80 Zaraki, estaban plagados de asesinos despiadados. Los transeúntes sacaban sus cuchillos y se apuñalaban entre sí al instante. Era incluso más sangriento y violento que una selva primigenia. Al fin y al cabo, los animales mataban para sobrevivir. La gente de Zaraki luchaba simplemente por el placer de matar. En consecuencia, los distritos con números más altos se convirtieron en los principales centros de contratación de sicarios. Para las familias nobles, mover algunos hilos para colar sigilosamente a un matón a través de los distritos era pan comido.
Por ejemplo, esa misma noche, 10 asesinos procedentes del distrito 79 de Rukongai Norte, Kusagisi, se acercaron sigilosamente a las afueras de un patio en el distrito de Anagare. Este es el lugar. El líder del grupo detuvo sus pasos y alzó la mano derecha. Al unísono, los hombres que estaban detrás de él se pusieron máscaras, ocultando sus rostros. Sacaron pequeños frascos de entre sus ropas y se untaron el líquido en el cuerpo para disimular su olor, seguido de una última revisión de sus armas. Sus armas eran peculiares, con hojas curvas. Las empuñaduras estaban reforzadas y equipadas con bloques de metal lastrados, optimizadas para contrarrestar las katanas estándar. Su objetivo era un nuevo alumno en la Academia Shino. Dado que los exámenes de ingreso incluían una evaluación de Zanjutsu, se podía asumir que cada nuevo estudiante había adquirido una considerable destreza en Kendo. Los 10 hombres fueron informados de este detalle cuando aceptaron la misión y, naturalmente, vinieron preparados. En cuanto a la supuesta Rei de clase 12 del objetivo, el grupo no le prestó mucha atención. Sin una Zanpakuto y sin un entrenamiento sistemático en Zanjutsu, Akuga, o Okido, ese nivel de presión espiritual solo podía servir como intimidación psicológica. Nacidos y criados en Kusagisi, luchar y matar eran su pan de cada día. No eran cobardes. Además, antes de que comenzara la operación, los 10 hombres habían ingerido hierbas específicas capaces de suprimir el miedo innato inducido por la presión espiritual de nivel superior. Contratar asesinos, preparación táctica, cruzar distritos, asesinato, destruir las pruebas y retirarse. Era una industria increíblemente bien engrasada y sangrienta. Cada uno de los engranajes de esta máquina era un profesional consumado. ¿Estamos listos? Bajo la luz de la luna, el líder dio sus instrucciones finales. Recuerda, asegura el objeto antes de silenciarlo. Ten el aceite listo, no dejes rastro. Aprovecha para cuidar a los vecinos mientras tanto, ¿eh? Parece que la casa de al lado está vacía. Vaya, qué suerte tienen. El líder, agarrando su arma curva, la golpeó suavemente contra el suelo. Los 9 hombres que lo seguían se dispersaron. Abrió pequeñas rendijas en las ventanas, el techo y la puerta trasera, y se colaron en la casa. El líder permaneció en absoluto silencio, firme en su posición. Mientras vigilaba atentamente los alrededores, esperaba la señal de sus compañeros. Según el plan, sus 9 subordinados localizarían primero al objetivo, lo obligarían a revelar la ubicación de la carta de aceptación y luego lo ejecutarían antes de prender fuego a la casa. Pero esperó durante mucho tiempo sin ver ni una sola chispa. Algo anda mal. El líder sintió un vuelco en el corazón, pero no retrocedió. En cambio, se agachó, bajó el hombro y se lanzó con fuerza contra la puerta principal. Auge. Era mucho más alto que un hombre normal, sus músculos estaban tensos y poseía una fuerza física aterradora, además de un nivel considerable de presión espiritual. Con toda su fuerza, destrozó la puerta de madera, reduciéndola a astillas. El estruendo ensordecedor resonó en el cielo nocturno, sobresaltando a las aves migratorias que dormían a lo lejos. Derribar la puerta también sirvió como señal, ordenando a los compañeros que estaban dentro que convergieran inmediatamente hacia su posición. Tras unos pocos pasos sordos, varios de sus subordinados se unieron a él, pero tras la máscara, el rostro del líder se ensombreció de pavor. 1, 2, 3, 4, ese cabrón acabó con 5 de nosotros en tan poco tiempo. Y sin hacer ni un solo ruido. El líder de los asesinos estaba sumido en el pánico. Dirigió una mirada de reojo a los hombres que le quedaban y, al interpretar su lenguaje corporal, se dio cuenta de que estaban igualmente nerviosos y agitados. ¿Huir? ¿O quedarse aquí y dar caza al objetivo? El líder de los asesinos se vio atrapado en un dilema paralizante. Pero pronto se dio cuenta de que no tendría que tomar una decisión. Porque alguien ya se lo había hecho. Un joven emergió lentamente de las profundidades de la oscuridad. Aparentaba tener unos 15 o 16 años. Su complexión era delgada pero innegablemente recta, y sus rasgos eran casi perfectos, sin ningún defecto. Sus ojos, en particular, eran tan negros como la noche. Uchiha Yato se detuvo, fijando la mirada con calma en los 5 hombres que se le oponían. Nadie habló. Todos los presentes comprendieron que esa noche, solo un bando saldría con vida. De repente, el líder de los asesinos dejó escapar un rugido sordo y fue el primero en abalanzarse sobre Yato. La asfixiante tensión se hizo añicos en un instante, detonando en una masacre espantosa. Yato no buscó la espada larga que solía usar para practicar.
En cambio, se enfrentó cara a cara con el líder de los asesinos, acortando la distancia en un instante. El líder era un hombre enorme, corpulento como un oso negro, pero Yato no mostró ni una pizca de miedo. En cambio, aceleró de nuevo, lanzándose violentamente directamente hacia el abrazo de su oponente. Encogiendo el torso, bloqueando el codo y empujando con fuerza desde el suelo, Yato usó su codo como un ariete, estrellándolo sin piedad contra el pecho del líder de los asesinos. El físico robusto que había cultivado con tanto esfuerzo para los exámenes de ingreso a la Academia Shino demostró su valía en ese preciso instante. Yato escuchó claramente el crujido espantoso de las costillas del hombre al romperse. «Maldito seas». Pero el líder era increíblemente feroz. A pesar de recibir un fuerte golpe, en lugar de retroceder, avanzó, encogiendo los brazos hacia adentro en un intento de inmovilizar a Yato con un abrazo de oso, aprisionando al joven contra su pecho para que sus compañeros pudieran atacarlo. Sin embargo, la agilidad del chico superó con creces sus expectativas. Con un ligero giro de su cuerpo, Yato se zafó sin esfuerzo del agarre. Sin perder el ritmo, Yato giró sobre sí mismo y cargó directamente contra los 4 asesinos más débiles que quedaban. El líder de los asesinos miró por encima del hombro. Solo vio que la boca del joven se movía ligeramente antes de que uno de los asesinos se desplomara al suelo como una marioneta a la que le cortan los hilos, muerto al instante. Al fijar la mirada, divisó una pequeña aguja brillante incrustada en el cuello del cadáver aún fresco. ¿Eso es, un senbon? El líder de los asesinos estaba completamente desconcertado. En su vida anterior, había sido un bandido y se había cruzado con los ninjas Koga. Sabía que poseían una técnica para ocultar agujas especiales llamadas senbon en sus bocas, lanzándolas contra los enemigos durante el combate. Si bien su poder destructivo puro era bajo, al apuntar a puntos vitales y recubiertas de veneno, la muerte era instantánea. Pero, ¿de dónde demonios aprendió ese truco ese niño? ¿Y esa técnica realmente tiene tanta potencia? No se parece a nada que haya visto antes. Yato no tenía ni idea de lo que pensaba el hombre que estaba detrás de él. Simplemente se movía con letal eficacia, valiéndose de su superior físico para acabar con sus enemigos uno a uno. En realidad, matar con senbon era una técnica que la chica le había enseñado. El método para generar fuerza y fabricar las agujas era completamente diferente del ninjutsu Koga de este mundo, lo que lo hacía mucho más letal. Por supuesto, usarlo contra los segadores de almas o los huecos sería pura fantasía. Pero usarlo para asesinar sigilosamente a unos cuantos matones comunes, pan comido. Fue precisamente gracias a esta técnica que logró eliminar en silencio a la mitad de los asesinos. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 5. Capítulo 5. Baño de sangre. Capítulo 5. Baño de sangre. La clave para combatir contra varios oponentes es intimidarlos y atacar primero. El líder de los asesinos no era un simple fanfarrón. Su fuerza física era realmente formidable. En el instante en que Yato se lanzó contra su guardia, el hombre contraatacó con un brutal rodillazo en el abdomen del joven. Sin embargo, el muchacho optó por soportar el dolor y se lanzó con decisión contra los asesinos restantes. Eliminó a uno al instante con un senbon y, con una implacable sed de sangre, dominó al enemigo. En consecuencia, la balanza de la victoria se inclinó inexorablemente a su favor. Destrozando costillas, aplastando empeines y rompiendo cuellos, Yato cegó la vida de sus enemigos con maniobras letales y sumamente eficaces. La niña anónima permanecía de pie en el alero del tejado, contemplando la masacre unilateral. Sin embargo, sus ojos no reflejaban alivio. Al contrario, ardían de angustia. «Más rápido, Yato», le instó con una voz que solo ellos dos podían oír. «Algo se acerca». Grieta. Uchiha Yato clavó sus rodillas con una fuerza brutal, impactando de lleno en el rostro del líder asesino. El tremendo impacto le ladeó la cabeza bruscamente, rompiéndole el cuello con un crujido espantoso. Con eso, Yato había abatido a los 10 asesinos del distrito de Kusagishi. «Demasiado tarde», murmuró en voz baja, levantándose lentamente del cadáver. Al girar las muñecas, estiró los huesos. Incluso mientras luchaba, Yato había presentido que un huracán se precipitaba hacia su pequeño patio. Un rey de clase 12 ya estaba a la par con la presión espiritual de un oficial de menor rango. En toda la sociedad de almas, ciertamente no se consideraba un nivel bajo. Aunque Yato nunca había recibido un entrenamiento sistemático, aún podía percibir vagamente la presión espiritual de los demás. La entidad que se acercaba rápidamente a él poseía una presión espiritual similar a la de un huracán furioso.
Dar la espalda y huir de un huracán fue, sin duda, la forma más estúpida de morir. Dentro de la cabaña tenuemente iluminada, Uchiha Yato exhaló lentamente, calmando los latidos de su corazón mientras esperaba al enemigo. La trampa tendida esta noche por la familia Oriuchi superó con creces las expectativas del joven. ¿Qué había sucedido exactamente para que estuvieran tan empeñados en conseguir su carta de admisión a la Academia Shino? Pero independientemente del razonamiento que lo motivara, para Yato solo quedaban dos caminos. Vida o muerte. No había una tercera opción. Bajo la luz de la luna, un pie pisó los restos astillados de la puerta de madera. El enemigo se materializó repentinamente. Una Shiakuso negra, una espada sujeta a su cintura, envainada en su funda. Un Shinigami y una Zanpakuto. El recién llegado no era un matón fornido de Rukongai, ni un novato inexperto. Era un auténtico Shinigami. Aunque Yato estaba mentalmente preparado para este desenlace gracias a su percepción de la presión espiritual del hombre, encontrarse cara a cara con el enemigo le provocó una profunda angustia. Exhaló un suspiro de aire viciado y, justo delante de su enemigo, se acercó al armario y sacó una katana. Era la espada que solía usar para practicar kendo. Siempre afilada como una navaja, su filo brillaba con una luz escalofriante bajo la luna. Sujetando la empuñadura con ambas manos, plantó los pies, uno hacia adelante y otro hacia atrás, arqueando ligeramente la espalda como un arco tensado. Una postura de combate de manual. Para entonces, el corazón del joven estaba tan tranquilo como un lago en calma. Fijó la mirada en el enemigo que se encontraba al final de su espada y habló en voz baja. Uchiha Yato. El desconocido segador de almas se quedó visiblemente desconcertado. Al ver su atuendo, el muchacho que tenía enfrente no solo no huyó, sino que incluso desenvainó su espada, lo encaró directamente y pronunció su nombre. No es un chico cualquiera. Mejor no descuidarse. Se burló para sus adentros. Sin duda voy a sacarle más dinero a Yosuke Oriuchi por esto. El Shinigami se frotó la barbilla con diversión. Observando al joven que se disponía a atacar, desenvainó lentamente su Zanpakuto. Equipo 9, asiento 17. Kentaro Koizumi. Si un oponente desenvainaba su espada y pronunciaba su nombre, incluso si existía una enemistad ancestral entre ellos, uno estaba obligado a devolver el gesto con igual respeto. En la sociedad de almas, esta era la estética tácita y brutal que compartían los combatientes. ¿Un oficial sentado, eh? Yato suspiró para sus adentros. Luego, bajando repentinamente el hombro, concentró toda su fuerza en las piernas. Sus músculos explosivos se impulsaron hacia sus pies, dejando marcas en el tatami bajo él. En el instante siguiente, Yato acortó la distancia con Kentaro Koizumi, blandiendo su espada hacia arriba en un feroz tajo. El oficial sentado no se inmutó. Agarrando la empuñadura con una mano y presionando el lomo de la hoja con la otra, estrelló su espada contra el enemigo para interceptar el golpe. Sonido metálico. Sin ostentosas técnicas de zanjutsu ni elaboradas estrategias, ambos se enfrentaron con pura fuerza bruta. Kentaro Koizumi salió disparado hacia atrás. En realidad había perdido contra el joven en una prueba de fuerza pura. Bien. Mucha potencia. Y rápido también. Gritó el oficial sentado en el aire, sin rastro de pánico en su voz. Pero Yato no se detuvo ni un instante. Impulsándose desde el suelo, saltó rápidamente, y su espada trazó un arco de luz blanca brillante directamente hacia el pecho de su oponente. Suspendido en el aire y aún con el impulso hacia atrás, al enemigo le resultaría extremadamente difícil recuperar el equilibrio. Yato pretendía aprovechar precisamente esta oportunidad para asestar un golpe letal. La sincronización fue impecable, y las habilidades de kendo de los jóvenes se llevaron al límite absoluto. Sin embargo, esta hermosa e implacable persecución solo logró arrancar un trozo de ropa. Kentaro Koizumi desapareció en el aire. Las pupilas de Uchiha Yato se contrajeron violentamente. Justo cuando comprendió algo, la escalofriante voz del oficial sentado resonó junto a su oído. Hado 4. Byakurai. Relámpago pálido. Lanzar un hado de bajo nivel sin un encantamiento que utilizara el poder de un 17º asiento ciertamente no podría describirse como devastador, pero fue más que suficiente para paralizar instantáneamente los músculos de Yato. Un fino rayo impactó en la espalda del joven. Su visión se nubló al instante y perdió temporalmente toda movilidad. Luego llegó el dolor insoportable y agonizante. El Zanpakuto de Kentaro Koizumi atravesó el abdomen de Yato. Con un movimiento casual hacia arriba, abrió una herida horrible. Yato se desplomó al suelo, empapado en sangre.
Miró fijamente su propio cuerpo, con los órganos internos prácticamente a la vista. Este es, pues, el poder de un oficial en funciones: utilizar Jumpo para esquivar y reposicionarse, usar Kido para incapacitar los músculos y, finalmente, rematar con Zanjutsu para asestar un golpe crítico. Ni siquiera había usado su Shikai. La destreza en combate de un oficial de menor rango era algo que un novato que ni siquiera había ingresado en la Academia Shino realmente no podía igualar. Eres bastante bueno, chico. Kentaro Koizumi enfundó su Zanpakuto y miró al Yato empapado de sangre. ¿Sabes a qué he venido? ¿Dónde está la carta de admisión a la academia? Ahórrate el sufrimiento. Es mejor para ambos. La única respuesta que recibió fue un bocanado de saliva ensangrentada. Un tipo duro de verdad. Kentaro Koizumi se secó la cara y sonrió con frialdad. Pero por muy duros que sean los huesos, una Zanpakuto puede atravesarlos sin problema. El oficial sentado sacó un frasco de aceite y prendió fuego a la casa. Luego, caminó tranquilamente de regreso hacia Yato, irradiando sin reservas su intención asesina. Solo díselo, Yato. La chica sin nombre, ataviada con la armadura Sengoku carmesí, se arrodilló junto a Yato. Su rostro reflejaba desesperación y su voz era suplicante. Está justo debajo de las esteras de tatami. Solo díselo, ¿de acuerdo? Es inútil. El joven negó con la cabeza, con una sonrisa amarga en el rostro. Desde el momento en que Yuji Nomura vino de visita, ya no había margen para la negociación. La lógica de los nobles de la sociedad de almas siempre fue la de ser absolutos en sus métodos, aplastando cualquier riesgo potencial desde su nacimiento. Las vidas de los habitantes de Rukongai no eran más que un coste insignificante a sus ojos. La única posibilidad de sobrevivir era matar a todos y cada uno de los enemigos que cruzaran esa puerta. Yato sabía desde hacía mucho tiempo que la chica que había cruzado al mundo de Bleach con él era increíblemente fuerte. Una vez que adquiriera una Zanpakuto, lograría por la fuerza el Shikai y el Bankai, desbloqueando así esas habilidades inimaginables. Pero el requisito previo era tener una Zanpakuto. Solo le faltaban 15 días para ingresar en la Academia Shino y recibir una Sauchi. 15 días, la diferencia entre la vida y la muerte, el cielo y la tierra. Lo lamento. Tendido en un charco de sangre, el joven cerró los ojos. No podré pronunciar tu nombre. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 6. La familia Oriuchi. Capítulo 6. La familia Oriuchi. Al contemplar la sociedad de almas desde lo alto, se puede apreciar que este mundo está dividido en 3 regiones distintas. El Seireitei más interno, la extensión central de los 320 distritos del Rukongai y las vastas e interminables extensiones de bosques, montañas y naturaleza salvaje que se extienden más allá. El Seireitei ocupa un vasto territorio. Sus edificios son principalmente blancos, sagrados e imponentes. Incluso los ladrillos de piedra que empedran el suelo están tallados según la proporción áurea. El Gotei 13, el Consejo de los 46, el Palacio de la Penitencia, la Fuerza de Sigilo, estas instituciones, que ostentan un inmenso poder militar y político, están ubicadas dentro del Seireitei. La nobleza también reside aquí. Sin embargo, la sociedad de almas ha perdurado durante muchísimo tiempo, y la fortuna de las casas nobles ha fluctuado en consecuencia. Muchas familias se vieron obligadas a abandonar el Seireitei debido a diversos acontecimientos, estableciéndose en el Rukongai. La familia Oriuchi es uno de esos clanes. Hace 400 años, emigraron del Seireitei a Rukongai Oriental, Distrito 62, a Nagare. Aprovechando el poder, las conexiones y la riqueza de la nobleza, establecieron una importante red comercial. Generación tras generación, miembros de su familia se han convertido en Shinigami, y en ocasiones, algunos individuos destacados incluso han logrado ascender a los 46 centrales. Con semejante linaje, la finca de la familia Oriuchi está construida, naturalmente, en la ubicación más privilegiada del distrito de Anagare, dominando las colinas y rodeada de ríos, funcionando como una nación dentro de otra. A altas horas de la noche, en la esquina sureste de la mansión Oriuchi, dentro del campo de entrenamiento. Yosuke Oriuchi dejó su Zanpakuto y tomó un paño de un sirviente para secarse el sudor. Tenía más de 300 años, pero debido a la considerable presión espiritual que poseía, su envejecimiento era lento. Incluso ahora, solo le salían canas en las sienes, y su físico permanecía inquebrantable, con los músculos tan tensos como siempre. ¿Dónde está ese chico, Yuma? Amo, el joven amo, él, habla. Deja de tartamudear. El joven amo estaba cansado del entrenamiento de esta noche, así que se fue al barrio de ocio.
A beber. Yosuke Oriuchi dejó escapar una risa fría y cortante. Ja. ¿Las habilidades de Kendo de tercera categoría de ese chico son suficientes para cansarlo? Sospecho que simplemente durmió demasiado durante el día. ¿Y ese lugar, HMPH? Maestro, el joven maestro dice que el capitán de la 8 División suele visitar esa zona. Esperaba familiarizarse con el capitán para que, si alguna vez ingresa en el GOTE I-13, tenga a alguien que lo proteja. Auge. Enfurecido, Yosuke Oriuchi golpeó el suelo con el puño con tanta fuerza que el endurecido suelo de piedra azul se agrietó al instante, levantando una enorme nube de polvo. Idiota. ¿Qué clase de hombre es Kyoraku Shunsui? Es capaz de leerle la mente a cualquiera y saber exactamente lo que piensa con solo 3 frases. Y es mocoso, quiere acercarse a él por su propia voluntad. ¿Acaso no tiene ni idea de lo que hemos estado haciendo estos últimos días? Agarró al sirviente por el cuello, con un tono gélido. Ve al barrio de ocio, encuentra a ese hijo desobediente y dile que vuelva aquí inmediatamente. Ese sí, señor. Al ver que el amo estaba realmente furioso, el sirviente asintió repetidamente, se puso de pie de un salto y salió corriendo del campo de entrenamiento. Pasó rozando a Kentaro Koizumi al salir. Al ver llegar al hombre, Yosuke Oriuchi no pudo evitar fruncir el ceño. ¿Has completado la tarea? Rió Koizumi. Ese chico tiene talento. Los asesinos que enviaste no pudieron con él. La verdad es que tuve que esforzarme bastante. Incluso tuve que usar Aikido. ¿Estás pidiendo más dinero? Por supuesto. Uno recibe lo que paga. Asesinar a un nuevo estudiante de la Academia Shino y participar en la falsificación de una carta de admisión son delitos graves que podrían llevar a uno al nido de gusanos. El sueldo se duplica. Eres un hombre generoso, jefe de los Oriuchi. Yosuke Oriuchi gruñó y extendió la mano, indicándole a Kentaro Koizumi que trajera el objeto. Para su sorpresa, el oficial sentado simplemente extendió las manos y se encogió de hombros con impotencia. Mira, hubo una pequeña complicación. Ese chico es un hueso duro de roer. Pase lo que pase, no quiere decir dónde está escondido el objeto. Señaló hacia la parte trasera del estante de armas. Así que lo traje aquí. Yosuke Oriuchi asintió, sin querer darle más vueltas al asunto. Durante sus años como cabeza de familia, comprendió bien que incluso las tareas más triviales podían fracasar de las maneras más ridículas. Lograr que la persona involucrada entrara era, de hecho, un excelente resultado. El campo de entrenamiento era una zona restringida de la finca noble, inaccesible solo para personas de confianza. Yosuke Oriuchi no se preocupaba por estos sirvientes. Caminó tranquilamente con Kentaro Koizumi y sacó un saco de arpillera. Con un silbido, las cuerdas se soltaron y una figura ensangrentada e inconsciente cayó al suelo. ¿Este es Uchiha Yato? Yosuke Oriuchi le dio una patada, percibiendo una respiración débil y superficial. HMPH. En realidad es incluso más guapo que en su retrato. La expresión de Koizumi se tornó sombría. Resistió todos mis interrogatorios y aún así se negó a decir ni una palabra. TSK. Cuando esto termine, busquen un buen lugar para enterrarlo. De acuerdo, asintió Yosuke Oriuchi, mirando a Yato con aire pensativo. ¿Podría ser que tus métodos fueran demasiado suaves? ¿Suave? Kentaro Koizumi parecía como si acabara de escuchar el mejor chiste del mundo. Miren cómo está este chico ahora mismo. Está medio muerto. ¿Qué más podría haber hecho? Tirar de la lengua, sacar los ojos, cortar los pulmones, verter plomo fundido. Koizumi Dono, en verdad, todavía hay muchos métodos disponibles. Yosuke Oriuchi recordó algo de repente. Casi lo olvido. No le tires de la lengua todavía. Aún tiene que decirme dónde está escondido lo que quiero. Un destello de recelo cruzó los ojos de Kentaro Koizumi. Maldita sea. Estos nobles lunáticos. Le echó una mirada furtiva al inconsciente Yato, sintiéndose algo inquieto. A los ojos del 17 asiento, el joven era sin duda un tigre joven y feroz. A Koizumi no le habría importado matar a un tigre, e incluso podría haber disfrutado de la emoción. Pero romperle las garras, sacarle los ojos y verterle plomo fundido en los pulmones, en el GOTE I-13, tales acciones se consideraban propias de un vil cobarde. Si ibas a pelear, intercambiabas nombres. Eso te convertía en un adversario respetuoso. Matar si era necesario, pero ¿qué clase de habilidad era abusar y mutilar? Sin embargo, Kentaro Koizumi no iba a enemistarse con su compañero por algo así.
No le quedaba más remedio que abandonar el campo de entrenamiento, lejos de la vista y de la mente de los demás, e ir a descansar a las habitaciones de invitados. Yosuke Oriuchi llamó a 2 sirvientes para que arrastraran al maltrecho Yato al sótano, mientras él permanecía solo en el centro del campo de entrenamiento, esperando. La luna se elevó sobre las ramas y el aire se volvió frío. Tras el sonido de pasos inestables, entró un joven vestido con ropa llamativa y estampada con flores. Sin vergüenza. ¿Qué llevas puesto?, exclamó Yosuke Oriuchi, lanzando una furiosa reprimenda. No has traído más que deshonra al apellido Oriuchi. Padre, no te enfades tanto, dijo Yuma Oriuchi con una sonrisa pícara. Me colé en el Seireike y el otro día y vi al capitán Kyoraku vestido exactamente así que pensé en intentar complacer sus gustos. Yosuke Oriuchi se llevó la mano a la frente. Ya no quería hablar con ese hijo insoportable. Todos sabían que la ostentosa y llamativa vestimenta de Kyoraku Shunsui era solo una fachada. En términos de presión espiritual, astucia y antigüedad, ¿cuántas personas en la sociedad de almas se atrevían a actuar con tanta ligereza con él? Podrías intercambiar 2 frases con Kyoraku Shunsui y él podría engañarte para que le revelaras qué tipo de ropa interior le gustaba usar a tu abuelo. Carecía de talento para el cultivo y suspendió los exámenes de la Academia Shino. No era lo suficientemente inteligente, pero siempre se creyó listo. A veces, Yosuke Oriuchi quería renunciar por completo a su hijo. Pero Yuma era, al fin y al cabo, su único hijo y el futuro heredero de la familia Oriuchi. Basta. Finalmente, Yosuke Oriuchi suspiró. Ese asunto está prácticamente resuelto. Cerca de... No hemos recibido la carta de aceptación, pero la persona ya está en el sótano. Yosuke Oriuchi le dio una palmadita en el hombro a su hijo. En un momento bajarás conmigo y verás cómo tu padre lleva a cabo el interrogatorio. La destreza en combate de Kentaro Koizumi es decente, pero a veces es bastante pedante. Cuando entres al Gote y 13 en el futuro, recuerda esto. Nunca debes adoptar ese tipo de actitud. Lo entiendo, padre. Yuma Oriuchi, ataviada con flores, sonrió. Esa es la diferencia entre nosotros, los nobles, y los segadores de almas. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 7. Capítulo 7. Lo que me atraviesa el pecho es, capítulo 7. Lo que me traspasa el pecho es, chapoteo. Un balde de agua fría cayó sobre su cabeza, despertando bruscamente sus nervios agonizantes y exhaustos. Uchiha Yato abrió lentamente los ojos y se encontró con un anciano y un joven de pie frente a él. Vestían exquisitos kimonos y portaban espadas en la cintura. Sus rasgos faciales eran muy parecidos. Era evidente que eran padre e hijo. Yato giró lentamente la cabeza, observando su entorno. Sin lugar a dudas, se encontraba en un sótano. Las paredes, construidas con bloques de piedra gris, desprendían un frío penetrante. El aire estaba impregnado del hedor metálico de la sangre, un olor que jamás podría disiparse. Diversos instrumentos de tortura colgaban de las paredes, irradiando una intención macabra y asesina bajo la luz parpadeante de las antorchas. Lo inmovilizaron con las piernas abiertas. Unas espadas cortas, oxidadas y con púas, le perforaron la piel, le desgarraron la carne y los huesos, y lo clavaron profundamente en los postes de madera que tenía detrás. Había llegado a un callejón sin salida. Simplemente usé a Kaido para curarte y te apliqué algo de medicina. No morirás por un tiempo. Yosuke Oriuchi arrojó el cubo de madera a un lado. Pero escucha bien, muchacho. Debes entender que si sigues negándote a decirme dónde está ese objeto, lo único que te espera es algo mucho más aterrador que la muerte. Yato respondió con silencio, sin implorar clemencia. Tienes agallas, eso te lo concedo, asintió Yosuke Oriuchi. No tenía prisa por reanudar la tortura de inmediato. En cambio, se hizo a la izquierda, dejando paso a Yuma Oriuchi, que estaba detrás de él. Era lógico que el futuro timonel de la familia viera un poco de sangre. Tenemos mucho tiempo, muchacho. Podemos ir desarrollando esto poco a poco. Yuma Oriuchi silbó y dio un paso al frente con aire despreocupado. Rebuscó tranquilamente entre los instrumentos de tortura. Esta era la preciada colección de la familia Oriuchi, cada herramienta con un diseño único. Había instrumentos específicos para seccionar tendones de manos y pies, herramientas para arrancar ojos, era un surtido altamente especializado. Yato centró toda su atención en el joven. Aunque se había despojado de su llamativo atuendo floral, Yato aún podía percibir el leve olor a alcohol y talco en él.
La mirada de Yato se desvió hacia abajo, deteniéndose por una fracción de segundo en la cintura de Yuma Oriuchi. La pausa fue fugaz, tan rápida que ni siquiera el experimentado Yosuke Oriuchi la percibió. Deberías considerarte afortunado, muchacho. Yuma Oriuchi tomó un afilado cuchillo de su asador y lo deslizó suavemente sobre las costillas de Yato. Morir aquí significa que estás actuando como un testigo retorcido de la historia de la familia Oriuchi. La sangre salpicó cuando Yato sintió como la hoja helada raspaba lentamente contra sus huesos. Su mirada se clavó en el rostro de Yuma Oriuchi. En lo profundo de sus ojos negros como la noche, una llama imperceptible pareció encenderse. Un poco a la izquierda. Tengo un picor justo ahí. Yuma Oriuchi arqueó una ceja y esbozó una mueca de desprecio. Tiró el cuchillo de su asador a un lado y cogió un artilugio con forma de cuenco, con la intención de sacarle los ojos al chico. Pero justo en ese momento, Uchiha Yato volvió a hablar. Tengo una pregunta. ¿Oh? Yuma Oriuchi detuvo sus movimientos. Su disposición a conversar indicaba una fisura en su coraza mental. Romper las defensas psicológicas, combinado con la tortura física, era el método de interrogatorio óptimo. Yuma Oriuchi no era un niño rico completamente despistado. Entendía esta lógica básica. Llegar a tales extremos solo por una carta de aceptación de la Academia Shino. Yato bajó la cabeza, mirando la profunda herida en su abdomen. Contratar al oficial de menor rango del GOTE I-13 para que hiciera una jugada, el precio no debió ser barato, ¿verdad? ¿Qué sabes tú, mocoso? Se burló Yuma Oriuchi con desdén. Contratar a Kentaro Koizumi no es nada. El verdadero precio exorbitante es alterar esa carta de aceptación después de matarte. Incluso para mi familia Oriuchi, nos costó los ahorros de todo un siglo. Las cartas de aceptación estaban imbuidas de Kido, lo que las hacía imposibles de falsificar. Una vez emitidas, la Academia Shino envió la lista de nombres a la Galería del Libro del Gran Espíritu como respaldo y para evitar falsificaciones. Por lo tanto, alterar la información de la carta también requería comprar el silencio de la Galería de Libros del Gran Espíritu. El clan Tsunayashiro, una de las 4 grandes familias nobles, había controlado esta institución durante generaciones, registrando todos los secretos y la historia de la sociedad de almas. Ante la deslumbrante majestuosidad de una familia noble de mayor rango, el clan Oriuchi no se atrevió a enfrentarse directamente. Solo les quedaba humillarse y agotar sus recursos para ganarse su favor. En cuanto a por qué estaban dispuestos a pagar un precio tan exorbitante, desesperados por matricular a Yuma Oriuchi este mismo año, te lo diré, chico. Yuma Oriuchi tosió levemente, y su expresión se tornó algo reverente. Este año, una figura muy importante se matriculará. Una figura tan importante que ni siquiera te atreverías a imaginar. Yato ladeó la cabeza, fingiendo un breve momento de reflexión antes de pronunciar un nombre. Byakuya Kuchiki. En el instante en que pronunció esas palabras, el jefe de la familia Oriuchi, que descansaba con los brazos cruzados cerca, frunció el ceño bruscamente. Observó atentamente al muchacho de Rukongai, incapaz de comprender de dónde podría haber obtenido tal información. Estás bastante bien informado. Yuma Oriuchi no era tan meticuloso como su padre y hablaba con franqueza. Exactamente. Convertirnos en compañeros de clase del joven maestro del clan Kuchiki, una de las 4 grandes familias nobles, eso es lo que desea nuestra familia Oriuchi. 6 años como compañeros de clase, sirviéndole fielmente, formando un círculo muy unido, forjando un vínculo inquebrantable, HMPH, los asuntos de los nobles, no lo entenderías ni aunque te lo explicara. Ya veo. Tras resolver sus dudas internas, Yato exhaló un largo suspiro. Sin embargo, incluso si me matas y me robas mi plaza de matrícula, sigues siendo solo sonrió dulcemente, alargando sus palabras. Un pedazo de basura que no pudo aprobar los exámenes de la Academia Shino. La vena en la sien de Yuma Oriuchi parecía palpitar. Sin embargo, rápidamente se dio cuenta de que se trataba de una provocación deliberada y forzó una sonora carcajada. ¿Crees que puedes enfurecerme hasta el punto de darte una muerte rápida? Te equivocas. Déjame decirte que nosotros, los nobles, nunca nos preocupamos por las ganancias o pérdidas momentáneas. Desde que era pequeño, mi familia contrató a expertos para que entrenaran conmigo, enseñándome Zanjutsu y Kido. Algunos eran estudiantes de la Academia Shino, otros eran auténticos Shinigami. Incluso teníamos los canales para comprar los discos de Asauchi que dejaron los estudiantes fallecidos.
Al familiarizarme con el arma desde el principio, adaptándome a su peso y características, podré cultivar rápidamente y alcanzar el Shikai en el momento en que ingrese oficialmente a la Academia Shino y se me otorgue mi propio Asauchi. Ya veo. Con las manos sujetas a los postes, Yato no podía aplaudir, pero rechinaba los dientes repetidamente, emitiendo un sonido áspero y burlón. Tu familia se sacrificó tanto, y aún así no pudiste matricularte sin problemas. Parece que tenía razón. Realmente eres un desastre, alargó las palabras de nuevo, pronunciando cada sílaba con deliberada claridad. Basura. La sonrisa de Yuma Oriuchi se congeló en su rostro. ¿Por qué vestirse con ropa llamativa e ir a un lugar como el barrio de los placeres para intentar ganarse el favor de Kyoraku Shunsui? ¿Por qué realizar personalmente el interrogatorio, ensuciándose las manos con sangre y mugre? En definitiva, lo hizo porque quería que su padre lo viera con mejores ojos. En definitiva, fue porque quería que los sacrificios de la familia dieran sus frutos. Algunas personas optan por ocultar sus debilidades. Otras optan por exhibirlas, fingiendo que no les importan. Pero, en definitiva, esto era lo que más le importaba. Era su punto débil. Vaya, hablas demasiado. La voz de Yuma Oriuchi se tornó ronca. Enfurecido, su brazo tembló ligeramente. Rápidamente desenvainó la espada que llevaba en la cintura y se la clavó en el pecho a Uchiha Yato. Yosuke Oriuchi dudó un instante, pero finalmente no impidió que su hijo desahogara su ira. La hoja atravesó el costado derecho. No le causaría la muerte instantánea, y podría usar a Kaido para mantener con vida al chico y poder interrogarlo más a fondo. Aplastar. La hoja se atravesó el pecho de Uchiha Yato. El joven sentía cómo cada centímetro de su piel, cada nervio, cada célula de su cuerpo gritaba. Pero, esto no era dolor. Fue una euforía absoluta. Porque su presión espiritual, su voluntad, su alma, en ese preciso instante, finalmente habían encontrado un santuario, un medio para manifestarse en este mundo. Gané la apuesta. Tal como lo pensaba. Como era de esperar, no se trataba de un simple accesorio. Esto es, un Asauchi. Capítulo 8. Tu nombre. La Asauchi. Esta era una espada que ningún Shinigami podía esquivar. Desde el poderoso Genryusai Shigekuni Yamamoto hasta el estudiante de primer año más débil de la Academia Shino, incluso un pícaro autodidacta como Zaraki Kenpachi, todos estaban atados por el destino a esta espada. Era una Zanpakuto tan pura y en blanco como una hoja de papel blanco, la forma naciente de toda Zanpakuto. Forjadas por Oetsuni Maiya, el dios de la espada y maestro del Palacio del Fénix, eran otorgadas a jóvenes almas que poseían la aptitud para convertirse en Shinigami. Durante los largos años que siguieron décadas, siglos o incluso milenios los Shinigami perfeccionarían sus habilidades y la presión espiritual, templarían su voluntad y sus mentes, y forjarían un vínculo de vida o muerte con la espada en sus manos a través de innumerables batallas y períodos de Jinzen, Zen de la espada. Al conocer su verdadero nombre, lograrían el Shikai. Al someter la Zanpakuto, alcanzarían el Bankai. Las habilidades y la forma de una Zanpakuto estaban intrínsecamente ligadas a las experiencias y la fuerza de voluntad de su portador. Prácticamente podría considerarse un reflejo del alma del Shinigami. En circunstancias normales, salvo los supergenios, la mayoría de los Shinigami necesitaban una cantidad considerable de tiempo para conectar con su Asauchi antes de aprender su verdadero nombre, desbloqueando así el poder de la Zanpakuto, el elemento más crucial para ser un Shinigami. Pero Uchiha Yato no necesitaba eso. Como reencarnado, la muchacha lo había acompañado día y noche desde que llegó a Rukongai. Sabía perfectamente quién era él, y sabía aún mejor que era la chica. Por lo tanto, se autoproclamó con el apellido Uchiha. A Yato solo le faltaba un Asauchi. En aquella noche, en la lúgubre mazmorra de la familia Oriuchi, Asauchi le atravesó el pecho con una espada. Aunque el método era totalmente poco convencional, el alma de Yato y su presión espiritual lograron conectar genuinamente con el núcleo de la Asauchi. Eso era todo lo que necesitaba. En un instante, fusionó todo lo que era con ese Asauchi puro e inexpresivo. Su presión espiritual, su voluntad, su alma y, lo más importante, ella. Yato abrió los ojos y contempló un firmamento infinito y completamente negro. Innumerables pilares de piedra macizos, tan altos como montañas, se erguían a lo lejos, semejantes a las lápidas de los dioses. Aparte de ellos, lo único que existía en aquella extensión infinita eran Yato y la chica. Este lugar tuyo se parece un poco a la dimensión Kamui. Yato apoyó la cabeza sobre los brazos y se tumbó a los pies de la chica. ¿Qué pasa? ¿Sigues enfadada?
Yato le dio un suave toque en la pantorrilla con voz suave. Lo siento, no debí haberme puesto en peligro, yo, no estoy enfadada contigo. La chica con la armadura de la era Sengoku infló las mejillas, con la voz amortiguada. Me sentí tan inútil allí atrás. Ni siquiera podía morir luchando a tu lado. Solo podía quedarme de brazos cruzados y mirar. Al oírte decir eso, si algo nos sucediera en el futuro, ¿ni siquiera te entristecerías? Por supuesto que no, respondió la chica con total seriedad. Si mueres, me rompo. Así es como debe ser entre un Shinigami y su Zanpakuto. ¿Eh? ¿De verdad es así? Pensé que ibas a ser como Zangetsu y tratar mi vida como la máxima prioridad. En tus sueños. Me has roto el corazón, estoy muy triste. Necesito un abrazo de una chica guapa para levantarme. Fuera de aquí, idiota. Oye, deja de patear. No patees. Suplicó Yato con una sonrisa pícara, estirando los brazos con pereza. Déjenme recuperar el aliento primero. Esta noche he sufrido daños graves. Ni siquiera sé cuánto tiempo me llevará recuperarme por completo. HMPH, idiota. La chica sin nombre maldijo de nuevo, pero dejó de patalear y se tumbó junto a Yato, apoyándose en él. Yato miró fijamente al cielo oscuro con la mirada perdida. Pasó un buen rato antes de que volviera a hablar. Dime, ¿por qué inexplicablemente crucé al mundo de Bleach? ¿Y con este poder Uchiha, nada menos? Fue por ese póster de Bleach vs. Naruto que tengo encima de la cama. Si lo hubiera sabido, habría jugado a Dragon Ball. La chica, como era de esperar, no pudo responder a la pregunta. Simplemente jugaba con el pelo de Yato, riéndose entre dientes de vez en cuando. A Yato no le importó y continuó murmurando para sí mismo. ¿Cómo crees que debería presentarme ante la gente del mundo de Bleach? Según la información que acabo de recibir, Byakuya Kuchiki se matricula este año. ¿Acaso eso no significa que solo es 2 o 3 años mayor que Ichimaru Yin? Si ese es el caso, en menos de 5 años, Kiryu Kifune se dirigirá al Palacio del Rey del Alma, y Kisuke Urahara asumirá el cargo de capitán del Escuadrón 12. Apuesto a que ese tal Aizen ya está haciendo serios progresos con sus experimentos de hoyoificación. Sosuke Aizen, vaya, vaya. Incluso para un reencarnado, ese nombre exige absoluta precaución. Su Zanpakuto, Kyoka Suigetsu, posee una aterradora habilidad de hipnosis completa. Es, sin duda, la cúspide absoluta de los Zanpakuto de tipo ilusión. Últimamente he estado pensando mucho en esto. En una batalla de ilusiones, tal vez tenga una manera de contrarrestar ese truco suyo. Sin embargo, una batalla entre Shinigami es una batalla de presión espiritual. Si quiero resistir a Kyoka Suigetsu, necesito alcanzar al menos un nivel de capitán clase 3 Rei. Hablando de eso, menos mal que reencarné con la apariencia de un Uchiha. De lo contrario, estaría bajo muchísima presión en un lugar repleto de chicos guapos y mujeres hermosas. Jajaja, hizo una pausa, y su tono se tornó más solemne. En realidad, me encantaría visitar el Palacio del Rey del Alma. Quiero preguntarle a ese Dios creador omnipotente, ¿es realmente bueno separar el mundo en el mundo de los vivos, la sociedad de almas, hueco mundo y el infierno? Permitió en silencio que los ancestros de las 5 grandes familias nobles lo sellaran, y permitió en silencio que Iwatch intentara reemplazarlo y crear un mundo nuevo. ¿Qué clase de futuro imagina para el mundo? Más importante aún, yo también quiero sentarme en el trono del cielo. El joven extendió la mano, curvando los 5 dedos en un gesto de agarre hacia una lápida gigante que se veía a lo lejos, antes de ponerse de pie. Tengo que irme, compañero. Cerró los ojos, concentrando una voluntad férrea entre sus cejas. Hay mucha gente afuera que merece morir. La chica se lamió los labios y fingió un tono de cautela. Yato, no olvides que estás gravemente herido. Lo sé. Yato giró la cabeza, con una expresión infinitamente tierna. Entonces, permítanme presentarme formalmente, Uchiha Yato. Su respuesta fue un abrazo apasionado. Y un nombre. Sociedad de Almas, East Rukongai, Distrito 62 Anagare, sótano de la familia Oriuchi. Apenas medio segundo después de que Yuma Oriuchi clavara el asauchi en el pecho de Uchiha Yato, se dio cuenta de que algo andaba terriblemente mal. Como noble, poseía un Rei natural de clase 20, lo que le otorgaba la capacidad de detectar fluctuaciones en la presión espiritual. A sus sentidos, el asauchi que sostenía en la mano se sentía como si hubiera echado raíces en lo profundo de la tierra. Se le había escapado por completo del control y ahora pertenecía a otra persona.
Simultáneamente, una presión espiritual completamente ajena surgió hacia el exterior, con Uchiha Yato en su epicentro. ¿Qué está pasando? ¿Un Kido? Saltó hacia atrás presa del pánico. En una fracción de segundo, quedó empapado en sudor frío. Dada su limitada experiencia, no pudo relacionar la escena que se desarrollaba ante él con un Shikai. A su lado, Yosuke Oriuchi desenvainó su Zanpakuto y dio un paso al frente, protegiendo a su hijo. Esta presión espiritual, esta sensación, dio origen a una hipótesis aterradora, incluso absurda, en su mente. Bajo la mirada del padre y el hijo, que lo observaban como si fuera un monstruo. Yato abrió los ojos lentamente. Sus pupilas, negras como la noche, se habían vuelto de un rojo carmesí intenso y sangrante. Los tomoe que contenían giraban perezosamente. Pronunció el nombre de la niña. Vamos, Akame. Capítulo 9. Etapa 1 Shikai. Una enorme presión espiritual circulaba por su cuerpo, y un poder explosivo y oleaje lo inundó, suprimiendo temporalmente el dolor. Para ser nuestro primer Shikai, nuestra tasa de sincronización aún no es lo suficientemente alta. La voz de la chica Akame resonó suavemente junto al oído de Yato. Acaba con esto rápidamente. Al oír esto, los 3 tomoe que había en los ojos de Uchiha Yato comenzaron a girar rápidamente. El mundo pareció ralentizarse. El sudor que goteaba de la punta de la nariz de Yuma Oriuchi, el rápido temblor de los músculos del brazo de Yosuke Oriuchi, el polvo que danzaba en el aire del sótano removido por la presión espiritual, todo se hizo visible hasta el más mínimo detalle. El Shikai de primera etapa de Akame le otorgó a Yato todo el poder de un Sharingan estándar. 1 tomoe, 2 tomoe, 3 tomoe. Dependía enteramente del resultado de su presión espiritual. En un momento de vida o muerte como este, naturalmente tenía que ser de 3 tomoe. Auge. Los músculos de Uchiha Yato se abultaron y se tensaron al instante, destrozando los postes de madera que tenía detrás e impulsándolo hacia adelante para aterrizar con seguridad en el suelo. Entonces, sacó el asa Uchiha incrustado en su pecho. Gracias a la excepcional visión cinética del Sharingan, le bastó una sola mirada para captar cada detalle hasta Zanpakuto. La hoja tenía una ligera curvatura, el revestimiento de la empuñadura era de un carmesí intenso, el kurigata, pomo, estaba hecho de cuerno y la tsuba, guardamano, era un prisma hexagonal oscuro clásico. Elegante y letal. Esta fue en su día una espada sin nombre, una asa Uchiha inicial. Ahora, tenía su propio nombre. Akame. Agarrando su Zanpakuto, Akame, con una mano, Uchiha Yato cargó ferozmente contra el padre y el hijo Oriuchi. Retroceder. Yosuke Oriuchi gritó con fuerza, mientras la espada que sostenía en su mano se dirigía hacia el cuello de Yato. Incluso antes de que le tocara la piel, el joven sintió un dolor abrasador. Yosuke Oriuchi era un antiguo alumno de 6º año de la Academia Shino y había recibido el entrenamiento más ortodoxo en Zanjutsu. Este golpe fue increíblemente preciso, con una intención clara: obligar al enemigo a defenderse. Sin embargo, este ataque tan confiado acabó por no dar en el blanco. Yosuke Oriuchi percibió un fuerte hedor a sangre que provenía de detrás de él y escuchó la voz apática de Yato. Demasiado lento. Padre, Yosuke Oriuchi giró la cabeza horrorizado, solo para ver el cuerpo de su hijo partido por la mitad. El joven llamado Yato permanecía de pie con la espada baja. En su rostro no se reflejaban ni ira ni la emoción de la venganza. Esos ojos carmesí del Sharingan solo contenían una calma absoluta. Atrapado entre el terror y la furia, un pensamiento extraño surgió repentinamente en la mente de Yosuke Oriuchi. Cuando ejecuto con indiferencia a plebeyos en Rukongai, ¿soy yo también así de tranquilo? Sin embargo, solo tuvo tiempo para que ese pensamiento aflorara. No tuvo oportunidad de reflexionar sobre él. Porque la espada de Akame ya le había cortado la garganta. La sangre salpicó y su cabeza cayó. El jefe y el heredero del clan Oriuchi encontraron su fin, uno tras otro, bajo la espada de Uchiha Yato. Yato golpeó ligeramente el pie con el pie, pasando la vaina de la cintura de Yuma Oriuchi a su mano antes de atarla a la suya. El giro de los 3 tomoe se fue ralentizando gradualmente, revelando una clara sensación de agotamiento. Yato exhaló suavemente, sintiendo que su cerebro comenzaba a dar vueltas por el mareo. Esta noche, primero había masacrado a 10 asesinos del distrito de Kusagishi, luego sufrió graves heridas luchando contra un oficial de menor rango del Escuadrón 9 y soportó no poca penuria en el sótano de la familia Oriuchi. Aunque pronunciar el verdadero nombre de Akame había aumentado drásticamente su presión espiritual y suprimido sus heridas, solo fue una medida temporal.
Lo que más necesitaba en ese momento era recuperarse y descansar su cuerpo durante un buen tiempo. Pero Yato no pudo. Porque esa presión espiritual huracanada apareció sobre él una vez más. Equipo 9, asiento 17. Kentaro Koizumi, un brillo frío cruzó los ojos de Uchiha Yato. Caminando a grandes zancadas hacia las escaleras, abrió la puerta del sótano y volvió a contemplar el cielo nocturno. La luz de la luna seguía radiante. Con su zanpakuto en la mano, Kentaro Koizumi permanecía de pie en el centro del campo de entrenamiento, observando en silencio cómo Yato emergía del sótano. El oficial sentado estaba rodeado de cadáveres. Los sirvientes, parientes y guardias del clan Oriuchi habían muerto todos a manos de su espada. La sangre tiñó el Shiakuso de Kentaro Koizumi de un negro aún más intenso. Cualquiera que pudiera convertirse en oficial de alto rango era un pilar fundamental del Gotei 13. Proveniente del frente de batalla, su fortaleza mental era inmensa. Incluso después de matar a tantos, la expresión de Koizumi permaneció completamente inalterable. Desde el momento en que sentí la erupción de la presión espiritual bajo tierra, comencé a matar. Hizo una pausa, sus ojos recorrieron aquellos Sharingan carmesí mientras no podía evitar elogiarlos. Realmente es Shikai. No sé qué pasó allí abajo, pero por lo que veo, la familia Oriuchi y yo nos metimos con la persona equivocada. Uchiha Yato no respondió. En cambio, sus ojos se fijaron en los movimientos del hombre mientras éste acortaba rápidamente la distancia. Sus heridas eran demasiado graves. No podía prolongar esto. Tal como Aka me había dicho, tenía que acabar con esto rápidamente. En cuanto a por qué Kentaro Koizumi había silenciado a todos sin piedad, no era una pregunta difícil de responder. Al sentir la presión espiritual detonando abajo, Koizumi comprendió que Uchiha Yato inevitablemente mataría al padre y al hijo Oriuchi, revelando así todo el asunto. Independientemente del resultado, la muerte del patriarca y heredero de una casa noble de menor rango sin duda daría pie a una investigación por parte de los 46 miembros del Consejo Central. Interceptar e intentar asesinar a un nuevo estudiante de la Academia Shino, falsificar una carta de admisión, estos eran delitos capitales. Por su propia seguridad, silenciar a todos los testigos era una necesidad inevitable. El proceso de exterminio fue anormalmente fácil, incluso superando las expectativas de Kentaro Koizumi. El clan Oriuchi nunca fue conocido por su presión espiritual ni por su destreza marcial. Tras alejarse del Seireitei, centraron su atención por completo en los negocios. La riqueza sin el poder suficiente para protegerla era tan frágil como el papel mojado. Mientras te mate, nadie podrá rastrear esto. Al ver al joven caminar hacia él, la intención asesina de Kentaro Koizumi alcanzó su punto máximo. En un momento preciso, ambos estallaron de poder, y sus cuerpos desaparecieron de sus lugares originales. Sonido metálico. Sus zanpakuto chocaron, desatando una serie de chillidos metálicos ensordecedores. Un tipo especial que refuerza directamente el cuerpo físico. Koizumi gritó con fuerza, con la mirada fija en el Sharingan. Había utilizado Shunpo para aumentar su velocidad y ejecutado un estilo de kendo conocido para amplificar el poder destructivo de su zanjutsu, pero aún así estaba siendo reprimido por este novato que ni siquiera se había inscrito todavía. A Yato no le importó responder. Simplemente continuó moviéndose, atacando y cargando, entablando un brutal combate cuerpo a cuerpo con Koizumi. Las losas de piedra azul quedaron pulverizadas bajo su tremenda fuerza, y la sangre fresca salpicaba constantemente el suelo. Los dos lucharon con una ferocidad temeraria, esforzándose al máximo para acabar el uno con el otro. En un momento crucial, Yato aprovechó la oportunidad, levantando violentamente la pierna y clavando la rodilla directamente en la cara de Kentaro Koizumi. Chocar. Koizumi salió disparado hacia atrás como un muñeco de trapo roto, y solo se detuvo tras atravesar por completo un edificio. Yato absorbió la fuerza del retroceso y, sin dudarlo ni un segundo, saltó disparado hacia la posición de Koizumi. El Sharingan le otorgó una visión cinética sin igual, y su creciente presión espiritual disparó sus capacidades físicas a cotas completamente nuevas. En un choque de espadas puro, un oficial de menor rango ya no era rival para él. Sin embargo, Uchiha Yato solo corrió unos 20 metros antes de detenerse en el sitio, sin avanzar más. En el edificio en ruinas que se veía más adelante, una espesa nube de polvo llenaba el aire. Una presión espiritual abrumadora rugió como un huracán. Usando su zanpakuto como un bastón improvisado, Kentaro Koizumi salió cojeando de entre los escombros. ¡Qué genio tan extraordinario!
Si logras sobrevivir esta noche, podrías incluso llegar a ser teniente. Qué lástima. Escupió un chorro de sangre y la untó en su zanpakuto con la mano, su alma resonando con la hoja. Cosecha, guadaña de sangre. Capítulo 10. El Gumball. El aroma del viento cambió. Algo peligroso se estaba gestando, tomando forma con cada respiración que pasaba. El tomoe oscuro del Sharingan giró frenéticamente. En una fracción de segundo, la columna de Yato se tensó y se inclinó violentamente hacia atrás. En el instante siguiente, una ráfaga de viento inmensamente poderosa le cortó la punta de la nariz, llevándose consigo algunos mechones de pelo mientras seccionaba limpiamente y sin esfuerzo todos los pilares de piedra del campo de entrenamiento. Retumbar, los aleros se derrumbaron, levantando una enorme nube de polvo que ocultó el cielo. La invisible hoja de viento pasó una vez más, dispersando el polvo y revelando las figuras de Yato y Kentaro. El lado derecho del rostro de Kentaro Koizumi estaba muy hinchado y había perdido algunos dientes, pero, en marcado contraste con su aspecto lamentable, su ánimo era increíblemente alto. Parece que mi habilidad es todo lo contrario a la tuya. Su zanpakuto había cambiado de pie. La hoja se había expandido de manera inquietante, asemejándose a un escudo. Uchiha Yato, la habilidad de tu zanpakuto probablemente canaliza la presión espiritual hacia tus ojos, mejorando tu visión cinética, velocidad y fuerza física. Puedes ver fácilmente a través de mi shumpo. Lo verdaderamente aterrador es que esos ojos tuyos probablemente puedan ver la presión espiritual misma. Si no hubieras resultado tan gravemente herido, probablemente ni siquiera habría tenido la oportunidad de usar el Shikai. ¡Qué lástima! Una verdadera lástima. Kentaro Koizumi alzó su zanpakuto, que parecía un escudo, hasta su pecho y apuntó hacia Yato. Pero no puedes atrapar el viento. Las invisibles aspas del viento atacaron una vez más. Yato suspiró para sus adentros. Pensar que ese oscuro y humilde oficial de menor rango de la historia original poseía reflejos de combate tan experimentados. Kentaro Koizumi tenía razón. El Sharingan Tomoe manifestado a través de su Shikai de primera etapa era lo suficientemente formidable como para percibir la presión espiritual fluctuante en la batalla, pero no podía ver a través de un huracán que se movía rápidamente. En cuestión de segundos, el curso de la batalla había dado un giro completo. Una abrumadora ráfaga de cuchillas de viento se abalanzó sobre él. Yato se vio obligado a bloquear con su espada mientras esquivaba y maniobraba frenéticamente para evadir el ataque. Pero su velocidad actual no era rival para el viento. En ocasiones, las aspas del viento le cortaban el cuerpo, desgarrando carne y sangre. Aunque Yato reaccionaba con la suficiente rapidez para que las heridas fueran superficiales, a medida que se acumulaban, sus lesiones se volvían cada vez más graves. Incluso el suelo que pisaba quedó convertido en un profundo cráter. Sin embargo, a pesar de las crecientes heridas y la sangre que se derramaba en el suelo, Yato se aferró tenazmente, negándose a caer, como un acróbata que actúa sobre la cuerda floja. Poco a poco, Kentaro Koizumi comenzó a sentir ansiedad. El caos en la mansión Oriuchi era enorme, e incluso se había desatado un incendio voraz en los dormitorios occidentales. Los Shinigami del Gote y 13 podían llegar en cualquier momento. No puedo alargar esto más. Kentaro Koizumi apretó los dientes. Sujetó con ambas manos su zanpakuto, semejante a un escudo, y vertió en ella su presión espiritual. Tras un breve temblor, un dragón de viento surgió de un salto. Voy a maximizar el poder de ataque para que este chico no pueda ni esquivarlo ni bloquearlo. El dragón de viento rugió, desatando innumerables cuchillas de viento mientras cargaba directamente contra Yato. Se acabó, la rápida liberación de presión espiritual dejó a Kentaro Koizumi pálido, pero soportó la incomodidad y fijó la mirada en Yato. Incluso cuando la victoria está asegurada, debes sujetar firmemente tu espada y mantener la vista fija en el enemigo. Este era un mantra que los instructores de Zanjutsu de la Academia Shino repetían constantemente. Sin embargo, contrariamente a lo que él esperaba, el muchacho que se enfrentaba a una muerte segura no mostró ni rastro de desesperación. La zanpakuto en manos de Yato también había cambiado de pie. Ahora era un abanico Gumball blanco y negro con forma de calabaza. Presentaba 2 conjuntos de 6 patrones Tomoe y tenía una cadena unida al mango. Frente al aterrador dragón de viento, el joven sostuvo el abanico Gumball firmemente frente a él. Uchiha, la voz de Yato estaba completamente desprovista de emoción. Reflexión. El dragón de viento se estrelló contra el Gumball y, sin hacer ruido, desapareció por completo.
Un milisegundo después, una tempestad aún más fuerte y violenta surgió de la superficie del ventilador, atacando con ferocidad en dirección a Kentaro Koizumi. Vientos huracanados, semejantes a tornados, se materializaron en el aire, desgarrando la carne del oficial sentado. Las ruinas del edificio sobre las que se encontraba fueron arrasadas por la inmensa fuerza del viento, sin dejar ni una sola baldosa intacta. Uf. La visión de Yato se nubló y escupió un chorro de sangre, cayendo de rodillas. Utilizando el Gunbai como apoyo, se obligó a no desplomarse por completo y miró hacia Kentaro Koizumi. El oficial sentado del Escuadrón 9 había sido despedazado miembro a miembro, con sus órganos internos y huesos destrozados hasta quedar irreconocibles. No podría estar más muerto. La pesada carga que oprimía el corazón de Yato finalmente desapareció. Su Sharingan carmesí volvió a tener pupilas completamente negras, y el Gunbai recuperó la forma de una katana. Jadeó con dificultad en busca de aire, permaneció inmóvil un instante antes de obligar a su cuerpo maltrecho a incorporarse y tambalearse hacia la distancia. Yato no tenía intención de esperar a que llegara el Gotei 13. Este lío entre él y la familia Oriuchi involucraba a la nobleza, lo que significaba que sin duda sería denunciado ante el Tribunal Central de los 46 para su enjuiciamiento. Pero, ¿se podía confiar en esos tipos? Dentro de una década, serían tan absurdos como para condenar a muerte a 8 segadores de almas de nivel capitán. Caer en sus manos era peor que huir a Hueco Mundo para convertirse en un Hylian. Por lo tanto, Uchiha Yato planeó ocultar todo lo sucedido y dirigirse directamente a casa. Sin duda, el clan Oriuchi habría sido extremadamente cauteloso al orquestar algo así, y dado que Kentaro Koizumi acababa de perpetrar una masacre, no había temor a filtraciones. Además, era muy improbable que el clan Tsunayashiro sacara el asunto a colación. El voraz incendio que venía del oeste se acercaba cada vez más y pronto engulliría por completo la mansión Oriuchi. El infierno lo sepultaría todo. Date prisa. Más rápido. Aquellos expertos en Kido de tipo agua, den un paso al frente. Usuarios de Zanpakuto de tipo agua, vengan aquí. Que alguien vaya a pedir ayuda al Escuadrón 4, ¿qué quieres decir con que no hay ni un solo superviviente? Ya entrada la noche, decenas de shinigamis con sus yakuzo negros se afanaban en las afueras de la mansión Oriuchi en llamas. Desde el momento en que se dio la alarma hasta la organización de un equipo de respuesta y la llegada a Nagare, en el distrito 62 de Astrukongai, apenas había transcurrido media hora. Teniendo en cuenta la distancia, dicha capacidad organizativa fue asombrosamente eficiente. Como era de esperar, la división responsable de gestionar las operaciones de rescate de emergencia era el Escuadrón 5 del Gotei 13. Lamentablemente, cuando los miembros del Escuadrón 5 acudieron al lugar, no encontraron ni un alma viviente en la mansión Oriuchi, solo un infierno rugiente. Los Shinigami se miraron unos a otros con consternación, sin saber qué hacer. Justo cuando la confusión comenzaba a apoderarse de ellos, una voz cálida y suave llegó a sus oídos. Continúe cumpliendo con sus deberes. Un hombre se acercó caminando a paso pausado. Parecía un hombre joven, apuesto y refinado, con cabello castaño y gafas de montura negra que acentuaban aún más su porte amable y erudito. Su shiakuso estaba impecablemente pulcro, su zanpakuto colgaba en la posición óptima sobre su cintura, y la insignia de teniente con el carácter 5 y el motivo de la flor de Andrómeda estaba sujeta a su brazo izquierdo. El recién llegado no era otro que el teniente del Escuadrón 5 del Gotei 13, Sosuke Aizen. Teniente. Sí, teniente. Teniente, que usted haga el viaje personalmente a estas horas, no hay problema. Tercer oficial Shunsuke Kurokawa, sonrió cálidamente Aizen. Es simplemente mi deber como segador de almas. La llegada de su teniente brindó un gran apoyo a los miembros del Escuadrón 5. Siguiendo las órdenes de Aizen, lograron controlar rápidamente el fuego. La mansión Oriuchi había quedado reducida a tierra arrasada. Sosuke Aizen pisó las ruinas. La presión espiritual que había surgido brevemente durante la batalla hacía tiempo que había desaparecido. Sin embargo, quedaron leves rastros de Reiraku, cintas espirituales, en grietas y rincones recónditos, que se fueron disipando lentamente con el paso del tiempo. Estos minúsculos Reiraku eran difíciles de detectar, incluso para figuras de nivel capitán. Pero, al pasar junto a cierta sección de las ruinas, los pasos de Aizen se detuvieron imperceptiblemente. ¡Qué maravillosa presión espiritual! Tercer asiento Shunsuke Kurokawa. Aizen sonrió levemente al oficial sentado detrás de él, con un tono informal.
¿Hay algún Shinigami de la familia Oriuchi sirviendo actualmente en el GOTEI 13? Teniente, que yo recuerde, no hay ninguno. Suspiro, parece que a su familia no le interesa la destreza marcial. Solo asisten a la Academia Shino para relacionarse con otros nobles. Pero, ¿por qué lo pregunta tan de repente? No es nada. El hombre, amable y caballeroso, sonrió y negó con la cabeza. Al mismo tiempo, golpeó suavemente el suelo con el pie, aplastando el persistente Reiraku. De repente pensé en esa flor que florecía en el acantilado.